Hola, buenos días. Soy Emilio Cuesta, radiólogo de la sección de cardiotoras del Hospital La Paz, y les voy a hablar de patología cardíaca urgente más allá de la isquemia. Lo primero, agradecer a la SERAN y en especial a la vocalía de urgencias su amable invitación para participar en esta sesión. Como todos saben, el dolor torácico no traumático viene a ser entre el 5 y el 20% de los motivos para acudir a un servicio de urgencias en España. La historia clínica, el electro, los enzimas cardíacos y la placa de tórax a veces no son suficientes para establecer la etiología del dolor torácico agudo y descartar las enfermedades más letales como el TEP, la disección aórtica o el síndrome coronario agudo. De tal manera que una anamnesis, una exploración física, el electro y los biomarcadores cardíacos, si son positivos dichos biomarcadores y el electro también es patológico, podremos descartar una causa cardíaca isquémica y directamente dirigir hacia la sala de hemodinámica para hacer ingreso y reperfusión. Si la causa no está clara y puede no ser de origen cardíaco o cardíaco no isquémico, el TC multicorte nos puede ayudar de forma significativa. Entonces, tenemos que pensar qué equipo de TC necesitamos en la urgencia. Pues muy fácil. Vamos a tener pacientes que no hacen apnea, que no sabemos muy bien a qué enfermedad nos enfrentamos. Podemos tener pacientes pediátricos, podemos tener que hacer exploraciones múltiples. Entonces, está claro, si la urgencia es lo más complejo, necesitaremos mejor uno que lo tenga todo. Todas las casas comerciales en sus últimos equipos tienen capacidad para hacer este tipo de estudios de forma rápida y con muy baja radiación que nos permiten ayudar a estos pacientes. De hecho, el Consorcio de Imagen Cardiovascular americano, que engloba a 53 instituciones del estado de Michigan, lo tiene claro. Ellos solo usan escáner de 64 detectores de doble fuente o 320 detectores. De tal manera que necesitamos un equipo de estas características, 64 o más detectores con sincronismo cardíaco, porque van a ser pacientes complejos con arritmias y que colaboran muy mal. Muchas veces no vamos a poder utilizar beta bloqueantes u otro tipo de fármacos. Además, tenemos que radiar lo menos posible, de tal manera que sería ideal conseguir imágenes isofásicas en un solo latido. Estos equipos tan rápidos además nos permiten disminuir los artefactos y tener mayor precisión diagnóstica. De esa forma, nuestro equipo tiene que tener modulación en los 3 planos del espacio, colimación activa para no radiar en el inicio y en el final del estudio, y una tecnología que ha surgido últimamente, que es el pitch helicoidal variable. Muy interesante porque podemos hacer estudios combinando adquisiciones con sincronismo y sin sincronismo cardíaco. Esto nos permite conseguir máxima eficacia con el contraste y una reducción muy importante de la dosis de radiación. Por supuesto, nuestro equipo tiene que constar de reconstrucción iterativa, que va a reducir el ruido de la imagen hasta el 50% y la dosis hasta el 75%. En fin, ya tenemos un escáner de estas características en nuestro servicio de urgencias y ya tenemos al paciente. Lo primero que hay que mirar es cómo está ese paciente. ¿Está estable, inestable, consciente, inconsciente? Todo esto nos va a ayudar a realizar el estudio. Y sobre todo tenemos que apretar al clínico para que nos diga de forma bastante fehaciente qué sospecha él. ¿Es patología pulmonar? ¿Es aórtica? ¿O piensas en el corazón? Y si es corazón, ¿crees que es isquémico o no isquémico? Eso nos va a ayudar a decidir si necesitamos sí o no sincronismo cardíaco. La sospecha clínica, lo hemos dicho, es muy importante y la clínica puede ser de todo tipo, desde insuficiencia cardíaca o shock, dolor torácico agudo, crónico, progresivo, con el ejercicio, arritmia o síncope con el ejercicio, dolor lancirante, disnea, derrame pleural o pericárdico, antecedentes oncológicos. Todo esto nos va a ayudar a la hora de establecer qué protocolo utilizar. De tal manera que si un paciente llega con elevación de biomarcadores cardíacos y alteraciones sugestivas de síndrome coronario agudo en el electrocardiograma, no debemos hacer un estudio angio-TC coronario ni de triple descarte.
Todos saben que los medios de adquisición para realizar estudios cardíacos pueden ser retrospectivo, prospectivo o modo flash espiral prospectivo de pitch alto, este último con los equipos de alta gama. El prospectivo, como ya saben, incluye todas las fases del ciclo cardíaco y permite hacer función. Como contrapartida va a dar mucha más dosis de radiación y tampoco es tan restrictiva la frecuencia cardíaca. En el modo prospectivo solo tenemos una única fase. No vamos a poder hacer función, radia menos, pero necesitamos que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 65 latidos. En el modo prospectivo, nuestro equipo seguro que tiene modulación de dosis, que ya saben que influye la frecuencia cardíaca, de tal manera que a mayor frecuencia cardíaca, menos tiempo tiene el tubo para modificar su corriente y reduce menos la reducción de dosis. El prospectivo es secuencial y, como todos conocen, el tubo de rayos X solo va a estar activo durante las fases del ciclo que nosotros le hemos predeterminado, normalmente diástole. Entonces se produce adquisición, avance de mesa, adquisición, step and shoot. Existe escaso solapamiento y la reducción de dosis con el modo prospectivo es mucho mayor, pero no podemos hacer función. En cada latido se reconstruye un rango cuyo ancho coincide con el ancho del detector, de tal manera que si tenemos un equipo de 64 detectores y el detector es de 0,625, pues en cada latido adquiriremos 4 centímetros. Si tenemos un equipo de 320 detectores con un ancho de detector de 0,5, en un latido vamos a recorrer 160 milímetros, 16 centímetros, se reconstruye la totalidad del corazón. Este es el protocolo que utilizamos nosotros desde el inicio en el 2005 con el 64 detectores. Utilizábamos 80 mililitros de contraste de 350 a una velocidad alta de inyección de 5 mililitros y colocábamos el ROI en la aorta ascendente. Ahora tenemos un equipo de 320 detectores, metemos menos contraste, 60 mililitros, de más concentración, 400 miligramos, y el ROI lo ponemos en aorta descendente. Seguimos premedicando con beta bloqueantes, si se puede, fundamentalmente en el 320, porque necesitamos la reducción de frecuencia cardíaca por debajo de 65 latidos para hacer estudios prospectivos. Y sigue siendo necesario un buen sincronismo cardíaco y hacer reconstrucciones finas de 0,5 con intervalos de 0,3. Por supuesto, la mejor fase suelen ser el de final de diástole entre 60 y 80 del RR. Y los protocolos en general hay que ajustarlos con nuestra máquina y con nuestra patología. Hablaremos un poco de patología isquémica no cardíaca. Empezaremos por el pericardio, que ya saben que es un espacio virtual cuyas membranas no deben superar los 4 milímetros y si existe derrame, los valores de atenuación son similares a los del agua. Esto es una paciente de 55 años que acudió a urgencia con taquiarritmia y en la placa simple ya nos llamó la atención la gran desviación que existía del corazón hacia el lado izquierdo y la prominencia de la arteria pulmonar. Fíjense, se realizó un angio-TC para descartar tromboembolismo pulmonar y se observó que el parénquima pulmonar se situaba entre la aorta y la arteria pulmonar. Y es debido a una agenesia de pericardio, un defecto cardíaco raro que se caracteriza por lo que hemos comentado y que puede ser completo y se considera una condición benigna o puede ser parcial y entonces es más problemático porque puede permitir herniación cardíaca y requiere tratamiento quirúrgico. Este paciente acudió a urgencias por dolor torácico y en la placa simple vimos derrame pleural. Le hicimos también un estudio con contraste para descartar TEP y observamos que existía engrosamiento nodular del pericardio con derrame asociado y rectificación del septo interventricular. Además tenía disfunción diastólica y derrame, ascitis y congestión hepática. Era una pericarditis infecciosa constrictiva y ya saben que las pericarditis infecciosas se pueden calcificar, sobre todo si es una pericarditis tuberculosa. En los pacientes oncológicos debemos siempre tener en cuenta la afectación metastásica cuando acuden a urgencias. No es raro que un paciente oncológico debute con una metástasis, como en este paciente de la izquierda, de melanoma de grandes dimensiones que ocupaba la aurícula derecha con extensión a vena cava superior y se prolapsaba ligeramente a ventrículo derecho con derrame pleural bilateral. El paciente de la derecha era un paciente que había tenido un antecedente de radioterapia hace un mes y que acudió por dolor torácico apreciando el derrame pleural y el engrosamiento y captación del pericardio.
La pleura también nos puede dar problemas, sobre todo cuando existen derrames loculados bilaterales que nos dificultan el llenado ventricular, como en este paciente que tenía una ingurgitación yugular y que sufrió un síncope. Perdón. Esta paciente es una paciente de 40 años que estaba haciendo deporte y no tenía antecedente cardíaco conocido. Debutó por un dolor torácico muy brusco, entonces vino a la urgencia y sospechábamos una anomalía coronaria. Se le hizo un estudio cardio-TC con sincronismo y se apreció un defecto, una comunicación interauricular tipo ostium secundo. Ahí lo ven muy bien. El paso de contraste con inspiración se producía el paso de contraste de aurícula izquierda a aurícula derecha. Como lo hicimos con sincronismo, establecemos muy bien las dimensiones del defecto que puede ayudarnos a la hora de colocar un dispositivo de cierre tipo Amplatzer. Esta paciente regresó al mes porque notaba dolor torácico y los cardiólogos sospechaban que podía haber un desplazamiento del Amplatzer por no estar bien fijado en su zona anterior y podía dañar la aorta en su pared posterior. Realizamos un estudio retrospectivo que permite la función y el movimiento y vimos que la aorta realmente estaba bien. Este es otro paciente joven que acudió a urgencias, es jugador de fútbol porque tuvo un síncope jugando y lo primero que hay que descartar es una anomalía coronaria. En este caso, pues vemos cómo la arteria coronaria derecha surge del seno coronario izquierdo y presenta un pequeño trayecto interarterial entre los dos vasos de gran presión que son la aorta y la pulmonar. Es el origen anómalo hemodinámicamente significativo y nos puede dar una muerte súbita o incluso un infarto masivo. Otro tipo de orígenes pueden ser prepulmonar, transeptal o retroaórtico que no dan tanto problema. Como en esta paciente que tenía un origen anómalo de la arteria circunfleja, sale de la zona posterior del seno coronario derecho, rodea por detrás a la aorta y se sitúa buscando el surco AV izquierdo. Ven también que del tronco coronario izquierdo solo sale la descendente anterior y una diagonal que luego se bifurca. Este paciente acudió a urgencias por dolor torácico y como antecedente había tenido un infarto hacía unos años. Entonces en la placa vimos un aumento de densidad parailiar izquierdo y como el antecedente cardíaco le hicimos un estudio con sincronismo cardíaco viendo esta gran masa con pared calcificada en el lugar teórico de la coronaria izquierda que correspondía a un aneurisma trombosado en la zona proximal de la descendente anterior que además se ve en la diapositiva de la derecha que ya estaba trombosada de forma crónica. Este paciente vino a urgencias con dolor torácico lancinante, sospechábamos una disección aórtica, se le realizó un estudio con sincronismo cardíaco y vimos cómo tenía un pseudoaneurisma del seno coronario izquierdo y además aneurismas en la aorta ascendente y en la cara inferior del callado aórtico. No es raro que los pacientes que estamos estudiando por un síncope o por una sospecha de afectación cardíaca puedan debutar así y en este caso es un paciente que vimos una gran masa que estaba pediculada y que surgía del septo interauricular, se proyectaba de forma importante sobre el plano auriculoventricular, prácticamente ocupándolo por completo, era un mixoma o este hallazgo incidental de un fibromixoma en un paciente estudiado por sospecha de otra patología que tenía un fibromixoma que también influía sobre la apertura mitral. Sobre la aorta, ¿debemos hacerla con o sin sincronismo? Pues bueno, en general, si tenemos que valorar el segmento proximal hay que hacerlo con sincronismo porque evita el movimiento de transmisión en aorta ascendente, permite estudiar la válvula, la raíz aórtica y las coronarias en un mismo estudio y además si hacemos un estudio retrospectivo nos va a permitir valorar la función. En el segmento descendente todos somos capaces de valorar una disección aórtica, un hematoma intramural o una úlcera penetrante y además poder ver los diferentes signos que nos van a establecer dónde está la luz verdadera y dónde está la luz falsa. La cosa se complica cuando la sospecha es una disección tipo A o 1-2 de Stanford o 1-2 de Becky. Y es importante el sincronismo porque realmente vamos a tener artefacto de pulsatilidad, movimiento y no vamos a ser capaces de responder al cirujano cardíaco cuando nos pregunte el tipo de disección, dónde están los puntos de entrada y reentrada,
Las coronarias están afectadas, alcanza los senos coronarios, qué ramas viscerales están afectadas, los órganos viscerales están en riesgo, tiene como complicaciones rotura pericardio, oclusión coronaria o extensión a troncos supraórticos y además dime todos los diámetros de luz verdadera, falsa, puntos de entrada y reentrada y de mínimo calibre. Además, últimamente también quieren estudios vasculares ilíacos por si acaso, por si le vamos a hacer tratamiento endovascular. Y ahí es donde aparece esta nueva tecnología, el pitch helicoidal variable, que nos va a permitir hacer raíz aórtica y coronarias en un estudio con sincronismo cardíaco y posteriormente toda la aorta y segmentos ilíacos, incluyendo también, si queremos, las pulmonares en un estudio angio-TC sin sincronismo. De tal manera que estableceremos dónde están los rangos de disección, dónde empieza, dónde acaba, si están afectadas las coronarias. Podemos hacer todas las medidas, plano valvular, zona sinusal, unión sinotubular, a la hora de establecer un tratamiento de un tubo con o sin válvula, un vental o diferentes tipos de cirugía respondiendo a las preguntas de los clínicos. Otro hallazgo que hay que tener en cuenta en la urgencia, sobre todo en pacientes que han sufrido un recambio valvular, es los problemas infecciosos. Como este paciente que acudió a urgencias por dolor torácico, fiebre y escalofríos, había tenido un reemplazo valvular mecánico, aórtico y vimos defectos de replección que eran verrugas e imágenes pseudoaneurismáticas en aorta ascendente. El paciente falleció a los pocos días y era una infección por cándida. Otra endocarditis producida por Aspergillus en este paciente que también tenía implantación alrededor del plano valvular y en segmentos de aorta ascendente. A los pocos días tuvo dolor abdominal, hicimos un estudio abdominopélvico con contraste y vimos un gran infarto a nivel esplénico y pequeños infartos renales por émbolos sépticos. Esta señora debutó con un accidente isquémico transitorio, pero no tenía antecedente cardíaco. Los cardiólogos le hicieron un ecocardio y vieron que estaba dilatada la aurícula izquierda. Nos pidieron un angio-TC con sincronismo y vimos trombos en la orejuela izquierda que presumiblemente eran los causantes de las embolias hacia el cerebro y de sus problemas neurológicos. Si tenemos dudas ante humo o trombosis a nivel de orejuela izquierda, lo ideal es repetir otra pequeña hélice ya sin sincronismo en la zona media del corazón para confirmar o no ese hallazgo. Los pacientes congénitos suelen tener muchas cirugías, muchos devices y este paciente que era una DTGA con operación de Lecomte, están anticipadas las dos pulmonares por delante de la aorta, además tenía una estenosis supravalvular, le habían puesto un stent para corregirla y acudió posteriormente con dolor torácico brusco. Le hicimos un estudio con sincronismo y prospectivo y vimos que su dolor era producido fundamentalmente por eso, por la rotura del stent que tenía pulmonar. Y ya por último, en nuestro centro existe un protocolo de rotura cardíaca, de tal manera que este caso es de hace un mes, un paciente que estaba en la sala de hemodinámica, le estaban intentando arreglar un leak paravalvular y comenzó con dolor brusco, le bajaron al escáner multidetector y vimos que tenía una pequeña colección por delante del apex cardíaco. El paciente estaba estable y lo tuvieron en seguimiento. A los pocos días empezó a dolerle más, le hicimos otro escáner y vimos la pequeña zona de rotura adyacente al apex y que la colección había aumentado de tamaño. Se decidió operar mediante un parche de teflón a nivel pericárdico para reforzar esa zona con puntos incluyendo el miocardio adyacente. En la reconstrucción 3D se ve la colección, la zona de rotura y el parche de teflón por delante de la colección. Y ya como trucos para finalizar, podemos decir que si el paciente está estable y colabora, es bueno explicarle cómo tiene que hacer la apnea. Necesario, por supuesto, buen sincronismo cardíaco, contraste siempre de alta concentración, un buen abordaje venoso porque vamos a inyectar fuerte. Si tienen un 64, pongan el ROI en la aorta ascendente. Si es de 320, mejor en la descendente. Y a veces es útil también colocar un ROI en vacío, fuera de estructuras vasculares, si queremos estudiar específicamente una zona. Cuando llegue el contraste sobre esa zona, lanzamos el estudio. E intentar, por supuesto, que el clínico se moje. No todo puede ser un triple descarte o triple rule out, lo dicen también los del Consorcio de Imagen Cardíaca Avanzada. Y para finalizar, en su servicio de urgencia necesitan un escáner de 64 o más detectores con la última tecnología para intentar hacer a estos pacientes.
Se debe intentar una frecuencia cardíaca baja para adquirir de forma prospectiva menos artefacto y menos radiación, y tienen que utilizar el sincronismo cardíaco para el estudio de las coronarias, de la raíz aórtica, si hay que estudiar válvulas, dispositivos o pacientes operados cardíacos, y además para valorar masas cardíacas o sospecha de rotura. Si la sospecha es patología pericárdica, pleural, TEP o disección tipo B, se puede hacer el estudio sin sincronismo cardíaco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, me pareció muy interesante el comentario sobre la variable helical pitch, pero como la charla son muchas cosas en poco tiempo, ¿nos podría comentar un poquito más sobre la técnica? ¿Lo estáis usando? ¿Qué tipo de aparato necesitáis para ello? Sí. Esto, bueno, lo llevamos, hace 2 años nos colocaron un equipo de 320 detectores, y entonces nosotros ya habíamos empezado a hacer con el 64 valoración para TAVIs de raíz aórtica. Entonces, bueno, valorábamos raíz aórtica en el 64, pero luego además otro día nos pedían el estudio angio de aorta abdominal y de ilíacas. O sea, el paciente tenía que venir 2 veces, doble exploración y doble contraste. Desde que tenemos el 320, con esta tecnología lo que puedes hacer es programar una caja con sincronismo cardíaco a nivel, pues eso, a nivel de raíz aórtica y coronarias. Puedes hacer 16 centímetros en torno al corazón con sincronismo, y a la vez programas seguidamente un estudio angio pues de toda la aorta, incluyendo las ilíacas, con el mismo contraste. La máquina va tan rápido que puede hacer el estudio de las ilíacas y de la aorta. Normalmente, para valorar bien los segmentos ilíacos, lo que hacemos es que la segunda hélice la adquirimos de abajo arriba. O sea, primero tira el sincronismo cardíaco, baja rápidamente y sube recogiendo todo el contraste que está moviéndose. Entonces, pues bueno, estás ahorrando porque no metes 2 veces contraste, estás ahorrando sala porque solo citas al paciente una vez, y además la reducción de dosis es muy importante, porque antes también alguna vez hemos hecho por sospechas de disecciones con sincronismo toda la aorta y es muchísima radiación. Entonces, es una tecnología que seguramente en el futuro pues nos va a poder ayudar, incluso radiar menos en sospechas de triple descarte. Muy bien, pero necesitamos al menos un 320, ¿no? Bueno, los equipos de 64 o de 80, lo ideal sería que os pusieran el mejor equipo que haya, pero no solo en TC, también yo creo los ecógrafos tienen que ser, o sea, la mejor tecnología debería estar también en la urgencia, no digo que no en las otras salas del hospital, pero en la urgencia seguro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría una curiosidad, es decir, si llegamos a tener en los servicios de urgencia TCs con multidetectores que podemos hacer sincronismo, realmente en un paciente crítico con una patología urgente, ¿cuánto tiempo tarda el técnico, la enfermera, en preparar al paciente para iniciar el estudio? Es decir, ese sincronismo cardíaco, ¿cuánto tiempo lleva de preparación? Pues prácticamente nada. O sea, si viene ya con la vía buena acogida, solo es colocar los electros y ya está, y empezar. O sea, no se tarda. La única diferencia con otro estudio es colocar los electros. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues a modo de resumen,